Buenos días, hermanos y hermanas. Buenas tardes o buenas noches, depende la hora que vayas a ver este video número 10, día 10 de diciembre 2019. Esta serie de videos es Conoce a tu enemigo número 1. De esa manera, conociendo a nuestro enemigo número 1, podemos batallar, prepararnos, conocer la vuelta que nos está buscando para nosotros realmente pedir ayuda al Altísimo, especialmente al Espíritu Santo y el apoyo total de la Eucaristía para realmente contrarrestar todos esos golpes que nos vienen. En el día de ayer estuvimos hablando de la importancia de conocer a ese enemigo porque ha tratado de destruir lo que se llama ese núcleo familiar, comenzando pues por el matrimonio. Y nosotros pues mire, por estar siendo tan vagos, ya tú sabes que ya nos tienen la lavadora, tenemos el televisor y casi la mayoría que tenga carro pues se mueve de un lado a otro y tenemos unas comodidades entre cuero y carne, que lo que está sucediendo es que nosotros estamos perdiendo el norte, porque todos nos lo ponen ahí. Entonces, como nos lo ponen todos ahí, el televisor nos va consumiendo mucho tiempo que podemos utilizar para nosotros ir a comenzar a aprender sobre nuestra doctrina. Y aquí en el día de hoy, como en todos los demás días, hemos estado tomando la información sobre nuestro catecismo católico. Hermano protestante, si no conocías la doctrina, aquí pues bienvenido. Aunque te molestes, quiero que sepas de antemano que salieron de nosotros. O sea, que no hay vuelta atrás. La importancia es que algún día vuelvan nuevamente, cuál fue el propósito del Vaticano II, para que hubiera una unidad reintegrante, para que nuevamente regresaran a la casa del Señor, bajo una sola iglesia y bajo un solo pastor. Bueno, en el día de ayer terminamos con este numeral 1608 y hoy vamos a comenzar con el 1609. Los numerales que teníamos para el día de ayer son los que vamos a tener en el día de hoy, que vamos a hacer como 3 o 4 numerales más. Pero antes de continuar, estaba leyendo el numeral 1609 y creo que no podemos brincar a continuar sin tocar este. Bueno, pues le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé su bendición para comenzar estas enseñanzas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Numeral 1609. En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencias del pecado, los dolores de parto, Génesis 3:16, el trabajo con el sudor de tu frente, Génesis 3:19, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y abrirse al otro, a la ayuda mutua, al
donde sí. Bueno, si nos damos cuenta, este era uno de los que por lo menos María y un servidor, nosotros siempre utilizamos mucho cuando ella tiene los dolores de hija, como dicen por ahí. Entonces yo le digo, parirás con dolor. Y ella me contesta, trabajarás como un burro. Nosotros nos referimos mucho pues a esta parte de Génesis, porque realmente es lo que nosotros obtuvimos después de haber perdido ese momento de la gracia a través del pecado de la desobediencia. Y así de esa manera el Señor nos va ya dando mecanismos de trabajo para que nosotros nuevamente volvamos con trabajo a alcanzar nuevamente esa gracia. Y si nos damos cuenta, también nos dice aquí que tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo. Una persona sola normalmente tiende a tener lo que se llama un placer egoísta consigo mismo, masturbación podríamos decir, ¿no? Al nosotros tener esta pareja que viene a compenetrar esa parte física, esa necesidad física, y entonces ya no es algo que realmente la persona pues está haciendo por sí mismo, sino que tiene otra pareja. Y entonces empiezan uno al otro a mutuamente ayudarse de esa manera. Por eso nos dice que ese matrimonio, del repliegue de sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y abrirse al otro a una ayuda mutua al don de sí. Se lo dice a sí mismo, pues, prácticamente lo deja bien explicado. Al tener una pareja, pues ya nosotros pues vamos más tendiendo a que esa otra pareja es la que en el matrimonio pues uno se debe al otro, que no pues tenemos estas personas que como ella no puede hoy, pues entonces yo me voy a ir a hacer mi pecado, porque entonces ella está disponible, no está disponible en el día de hoy. Y entonces eso nos viene a nosotros a traer con esa unión, es para que mutuamente nosotros entre los dos, esa misma carne, vayamos a conseguir esa gracia. O sea, es hermoso ver que una pareja se ayude mutuamente a ser santo, no uno por un lado y el otro por el otro. Y en el día de hoy también vamos a ir ahora a otro numeral, al 1695, donde dice: justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Colosenses 6, capítulo 6, versículo 11. Santificados y llamados a ser santos. Si se dan cuenta de la forma que estábamos terminando el anterior, donde ambos están llamados a esa santidad, pues ya este numeral nos lo va explicando, donde también utilizando el texto bíblico somos llamados a ser santos. Los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre, y haciéndose vida en ellos les hace orar para dar los frutos del Espíritu. Si se dan cuenta, cuando nosotros hicimos al comienzo la oración, pues nosotros pues le pedimos al Padre. O sea, nosotros no somos hijos sin un Padre. Por eso si se dan cuenta, hay muchas diferentes personas que
tienen diferentes religiones y demás. La pregunta es, ¿tienen el mismo Padre? ¿Tienen el mismo Padre que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un Padre donde el Hijo nos dio a ese Padre de la manera en que Él lo llamaba Padre. ¿Recuerdan el momento que Él nos da, cuando le pidieron, los discípulos de Juan oran de una manera, enséñanos a orar? Y Él, cuando le enseñó a orar, oren de esta manera, Padre nuestro, o sea, porque esa manera que Él siempre se explicaba, hablaba de su Padre, hablaba de alguien que es por encima de Él. De esa misma manera nos damos cuenta como nosotros también necesitamos la parte donde al nosotros ser bautizados, ya el Espíritu vive en cada uno de nosotros. O sea, que nosotros nos convertimos en esos seres trinos, ¿verdad? Somos personas trinas, pues no es simplemente pues porque nosotros ya pues vinimos así de fábrica. No, al momento de el bautismo, ya ese espíritu está en nosotros, recibimos el cuerpo de su Hijo y oramos a un Padre que está en los cielos para cada uno de nosotros. Eso fue, y haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Por la caridad operante, sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante la transformación espiritual. Efesios 4:23 nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz. Efesios 5:8. Por la bondad de la justicia y la verdad en todo. Efesios 5:9. Si nos damos cuenta, cada vez que nosotros nos vamos adentrando, ¿cómo es que podemos conocer nuestro enemigo número uno, verdad? Si realmente no conocemos las otras partes donde el Señor nos está dando mecanismos a cada uno de nosotros para luchar contra ese enemigo. Al nosotros ser templo del Espíritu Santo, pues ya tenemos que darnos cuenta de que cuando ya tenemos un mal pensamiento, no lo podemos dejar descansar ese mal pensamiento ahí. Porque si usted deja descansar ese mal pensamiento ahí, es como un pollito que va a empezar a hacer su nido. Y pues pregúntele a María, nosotros tenemos unos pajaritos que están haciendo un nidito ahí en el aire acondicionado. Y bueno, el frío es tanto que ya quieren meterse a la casa. Y así mismo es. Si el pecado usted en ese mal pensamiento lo deja a sentarse, pues va a venir el momento que se va a querer meter a la casa. ¿Qué pasa? A nosotros ser hijos de la luz, del Espíritu, ya dentro de nosotros habita en nuestro ser, habita Dios. Por eso es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es como decir, si en la sacristía está Jesucristo, que está guardado Jesucristo, y nosotros nos vamos y nos alimentamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues en lo que es esa sacristía para el cuerpo de Cristo, ese almacén, esa caja de fuerte, nosotros somos esa caja de fuerte para el Espíritu Santo, porque entonces ya habita en nosotros el Espíritu Santo. Muchos de nosotros lo que hacemos cuando nosotros empezamos a dejar ese pecado anidar en nuestro cabecita y demás, y empezamos a darle largas al asunto, depende sea el pensamiento que tengamos, nosotros lo que hacemos es que como si fuéramos y ponemos al espíritu triste, que es lo que la mayoría de las veces lo conocemos,
Al poner al espíritu triste es porque estamos dejando que de donde habita Dios esté la maldad. Es como decir usted en la iglesia, ¿verdad? Nosotros vamos donde el Santísimo, nos arrodillamos, sabemos que Jesucristo esté ahí, pero imagínense que venga alguien y rompa eso y haga algo en contra de Jesucristo. Es un sacrilegio. Pero ¿qué pasa? Nosotros con el templo del Espíritu Santo no lo vemos así de esa manera, porque no estamos realmente pensando en la parte espiritual, que es lo que nos dice aquí cuando nosotros somos justificados en el nombre del Señor. Esa parte nos ayuda a la parte espiritual de cada uno de nosotros, a que nuestra unión realmente que no se rompe tan fácil. Lo único que nosotros mismos la rompemos cada vez que nosotros damos ese espacio para que el pecado haga nido en nosotros. Cuando hace el pecado, hace nido en nosotros, pues como quien dice, le estamos diciendo al Espíritu Santo, vete de aquí que no te necesito porque ahora voy a vivir con el pecado. Exactamente eso es lo que está pasando. Y nosotros no nos estamos dando cuenta cada vez que nosotros fallamos de esa manera. Es como si vinieran a la iglesia nuestra de Holy Spirit, rompieran y hicieran un sacrilegio grandísimo con Jesucristo en Eucaristía. Es lo que nosotros hacemos, un sacrilegio aquí al templo bautizado donde vive el Espíritu Santo cada vez que dejamos entrar al maligno, al pecado y habitar en nosotros y quedarse en él. Por eso es que tenemos que estar pendientes a eso. Y realmente no muchos tenemos conciencia de eso. Yo te digo honestamente, para mí, el leerlo de esa manera y explicárselo a ustedes, ahora entiendo lo que la iglesia me quiere enseñar a mí a través de la doctrina. ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros cuando realmente nosotros dejamos que el pecado entre, cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo? Realmente ese numeral está buenísimo. Es una forma que nunca, por lo menos de mi parte, lo había visto así, y creo que me va a dar una parte más para seguir batallando en contra del pecado, para no quedarme dormido en las pajas, como dicen por ahí, y entonces tener esa conciencia de tan solo pensarlo, Jesucristo Eucaristía, y que alguien vaya al templo y destroce y haga algo en contra de Jesucristo en la Eucaristía. De la misma manera es lo que yo haría si dejo que el pecado entre. Estaría haciendo lo mismo, porque acuérdense, es la tercera persona. El Espíritu Santo es la tercera persona, es Dios. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos sagrarios, somos esos sagrarios, esa caja fuerte del Espíritu Santo, y tenemos que realmente respetar la casa de Dios, el templo, pero también nosotros somos esos templos, somos casa de Dios, y realmente no lo hacemos de esa manera. Una de las cosas que un día me encuentro a este cubano muy buen amigo allá en Brooklyn, y una de las cosas que él decía, lo escucho y mi señora, y bueno, bien, muy bueno, pero una de las cosas que me dijo una vez fue, noté algo que hiciste que realmente no era algo normal. Y yo digo, pero no entendía. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a hacer algo en la calle, nosotros tenemos que hacerlo pues como que vive el Espíritu Santo, y nosotros somos ese templo. Nosotros no podemos decir, como lo dije los otros días,
voy a entrar a la iglesia y ahora soy el santurrón. Ah, y entro por la iglesia, soy el santurrón y todo el mundo y ya, mira, alabalo, Señor, aleluya, gloria al Señor. Y cuando estoy en la calle soy totalmente otra persona. Y no puede ser así. Tenemos que ser siempre esa persona, y aunque nos vea quien nos vea. Eso me di cuenta luego, después, cuando él me lo dijo. Y realmente yo ni lo estaba pensando. ¿Por qué? Porque realmente es lo que tenemos que hacer cada vez que caminamos. Como cristianos tenemos que caminar comulgando el cuerpo de Cristo, siendo templos del Espíritu Santo. Tenemos que realmente ser esa luz en la oscuridad. Mire quien mire y vea quien vea. En el numeral 17:39, la libertad y el pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró libremente, pecó. El rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Mire, para que se dé cuenta, cada vez que nosotros pecamos, somos realmente marionetas del pecado. No somos dueños, no somos libres. Mire la libertad tan grande de María. La libertad más grande de María es que se hizo la esclava del Señor, cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando Jesucristo en el huerto decía: aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad sino la tuya. De esa manera, cumpliendo esa voluntad, era donde eran los más libres. ¿Por qué? Porque el pecado no habitaba en ellos, y entonces vinieron e hicieron grandísimas cosas para nosotros mirarlas, escucharlas, aprenderlas e imitarlas. Esta primera alineación engendró una multitud de alineaciones. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Por eso nos damos cuenta, mire, que esto es increíble. Lo estamos viendo con el país de Venezuela, donde sacaron a Dios, y entonces vino alguien y dijo: yo soy el Salvador del pueblo venezolano. Y salió Hugo Chávez, y de ahí detrás de Hugo Chávez viene el otro detrás, con una ideología y una parte donde realmente es una opresión sobre los demás. Pero eso viene a raíz del pecado. Y entonces quieren realmente controlar. Mire, la alineación es que detrás de una van a seguir las demás, que son consecuencias de ese primer pecado. Es algo que ya viene con nosotros desde mucho antes. O sea, así desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Es realmente lo que hemos vivido, porque hemos abusado de esa libertad. Cuando hemos abusado de esa libertad y ya tú ves una persona que tiene poder, realmente quiere seguir teniendo poder sobre todo el mundo y todos los que los rodean. Y utiliza el ejército o lo que fuese para oprimir a sus hermanos. En el numeral 18:11, y con este terminamos por el día de hoy. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para preservar en la búsqueda de las virtudes. Escuche esto.
Mire, cuando usted realmente cae, y una de las cosas que, mire, no es las miles de veces que yo me he caído, sino es cómo levantarme. A mí me tomó 15 años levantarme porque realmente no creí en mi manera pecadora. Fui esclavo de pensar de que no era justo lo que me había pasado y muchas de esas cosas yo mismo las ocasioné. Pero ¿qué pasa? Que el demonio hace muchas trampas, tu enemigo, el pecado, y te hace preso y te mete en una cárcel. Y entonces hasta que Jesucristo no te saca de esa cárcel, tú estás ahí oprimido por muchos años, como me sucedió a mí. Y entonces nos puede seguir sucediendo a nosotros, a menos que nosotros digamos, no, yo basta ya, yo me voy a ir a confesar, y sea lo que sea, voy a confesarme, y voy a comenzar, y voy a comenzar, y voy a comenzar. Y esa es la actitud que tenemos que tener tú y yo, para no dejarnos que el pecado nos oprima de tal manera. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza. Recurrir a los sacramentos. Recurrir a los sacramentos. El sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía. Cooperar con el Espíritu Santo, o sea que si eres caja fuerte del Espíritu Santo, mira, realmente empieza a vivirlo. No seas mire, no seas no seamos animales en contra de Dios, porque es que el animal no piensa. Y cuando nosotros dejamos que el pecado nos arrastre, estamos siendo estas personas que no tienen ese momento de razonamiento, y dejamos que realmente el pecado entre y sacamos a Dios de nosotros. Tenemos que realmente, tenemos que realmente recurrir a la gracia, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo y seguir sus invitaciones a amar el bien y a guardarse del mal. Una de las cosas que nos puede suceder es que, mire, yo venía escuchando a Rosa Mística y de la manera en que nuestro Papa ha hecho algunas cosas, realmente no son las más bonitas. Pero entonces, ver uno de mis hermanos católicos realmente casi decir que esa es la iglesia que está haciendo el Papa de esa manera, me da tristeza a mí en el corazón, porque nuestro Señor lo dijo en sus escrituras. Mira que yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y eso es una de las cosas que a veces nos olvidamos, porque vemos la parte humana de la persona que esté haciendo las cosas que esté haciendo, pero se nos olvida que Dios siempre, de cada cosa horrible que estuviese pasando, siempre sacaba un bien. Y realmente, escuchando y leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, me ha ayudado a identificar y realmente poner un paro a eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser fiel a la silla donde está nuestro Papa. Sea un Papa un dulcecito o sea un limoncito. Como sea, es nuestro Papa, y Jesucristo va a estar siempre pendiente por él. Por eso es la primacía de Pedro. Y tenemos que realmente aguantarnos. Se lo mando, a todos los que lo puedan escuchar. Y si alguien conoce a nuestro hermano, también para que se lo haga llegar. Tenemos que aguantarnos, cogernos suave. Es el Espíritu Santo que realmente está corriendo esta iglesia, y no podemos dejar que todas estas cosas que están alrededor nos vayan socavando para nosotros caer en la mentira del demonio. Hermanos y hermanas, gracias nuevamente por estar aquí
en este día 10 sobre conociendo al enemigo, tu enemigo número 1, el que realmente nos tiene pisoteados. Conociéndolo podemos luchar en contra de él, y hemos estado en esta serie de videos con el Catecismo de la Iglesia Católica mirando los numerales, donde nos orienta a nosotros cómo poder contrarrestar ese mal que a todos nos pasa. Bueno, hermanos y hermanas, que tengan un hermoso día. No se olvide suscribirse al canal y compartir estas enseñanzas del día de hoy. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.